Hermanos, ¿me escuchan bien? Te escuchamos y te vemos perfectamente. Bueno, mi hermano, los saludamos con mucho cariño, dándole gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de estar conectados por este medio y por el Espíritu, su Espíritu Santo, que rogamos que nos ayude, nos ilumine en este momento y nos dé la revelación de los propósitos de Él. Nos hacemos una pregunta y es, ¿podríamos nosotros creerle a Dios y a su palabra? Amén. Hermanos, cuando el Señor Jesús y Juan el Bautista pregonaron entre la gente que se arrepintieran, porque el reino de Dios, el reino de los cielos, se había acercado, se referían a que era inminente la manifestación de un orden especial que estaba por establecerse en la faz de la tierra. Era el aviso de que Dios estaba avanzando en su propósito de que en la tierra se hiciese su voluntad entre los hombres. Es tan importante ese propósito para Dios que tiene siglos de estarlo preparando, colocando los fundamentos. Me pongo a pensar que incluso desde antes del diluvio universal, no dejando cabos sueltos a lo largo de la historia. Pero, ¿por qué se llama reino de los cielos? Sencillamente porque su origen, su esfera, sus propósitos y su rey son de procedencia y orientación divina. Son los intereses del Señor Dios. El propósito básico del reino de los cielos es la sujeción de todas las cosas a Dios y particularmente en la persona de Jesucristo. Pero mientras llegue la hora de establecerse en forma literal ese reino de Dios entre las naciones, ese reino divino se refiere y se centra en el testimonio cristiano dirigido por Dios entre sus hijos, entre los redimidos. Ahora, sabemos que nadie puede ver ni entrar en ese reino celestial sino a través de un nuevo nacimiento, conforme se lee allá en Juan 3, los versículos 3 y 5. Y téngalo por seguro que nadie merece entrar en ese reino, absolutamente nadie. Quien pretenda merecerlo, sencillamente no sirve, no da la talla. Pero todo parece indicar que para entrar en el reino de Dios no basta solamente con la regeneración de cada persona, su nuevo nacimiento, no basta con eso. También es necesario atravesar por muchas tribulaciones, como lo indica claramente la declaración apostólica allá en Hechos 14:22, en el primer viaje de Pablo por la provincia de Asia. Y a muchos como que no les suena esta idea. Dios sabe que para obedecer las normas celestiales es necesario que antes se haya demolido todo lo referente a nuestro propio e histórico yo. ¿Por qué? Porque la humildad y el yo no se la van bien.
no se entienden, no son compatibles. Además, es necesario permanecer firmes en la fe, como algo íntimo de cada individuo, algo que gobierne la vida de cada creyente, algo que al contrario debemos encontrar, y al encontrarlo veamos que para adquirirlo y poseerlo plenamente vale la pena vender o deshacernos de todo lo demás, conforme lo dice el Señor allá en Mateo 13:44, donde habla de los misterios. Para ello, el Señor está interesado en transformar nuestra personalidad humana, comenzando lógicamente por nuestro modo de pensar, conforme lo dice el apóstol en Romanos 12, los versículos 1 y 2, que todos ya conocemos. Me llama la atención que la iglesia primitiva tenía esto muy claro. Mientras la iglesia en los 3 primeros siglos se mantuvo en esa posición del reino de los cielos, en obediencia a la voluntad de Dios, en íntima comunión con Cristo, el evangelio del reino avanzaba y su predicación arrojaba frutos de justicia. La iglesia primitiva se mantuvo firme bajo los parámetros del reino de los cielos, aun cuando pagaran con sus vidas por negarse a adorar al emperador romano de turno, como el caso de Domiciano en tiempo del apóstol Juan, por ejemplo. El Señor jamás era ajeno a nada de eso. Y estando consciente de eso, les dijo, y los invito a leer conmigo Apocalipsis 2:10. Le dice el Señor a los hermanos de ese tiempo: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Eso está allá en Apocalipsis 2:10, en la carta del Señor, en la segunda carta de las 7 cartas, la de Esmirna. Pero la iglesia descendió de esa posición, hermanos, de la posición de las esferas del reino de los cielos, a morar y enredarse con los asuntos del mundo. Eso ocurrió a comienzos del siglo IV y se comprometió con los ofrecimientos del mundo, con las dádivas del mundo, con las posiciones, con palacios, etc. Y el Señor les dice en Apocalipsis 2:13, en el contexto de la carta a Pérgamo, le dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Había descendido de donde está el trono de Cristo a donde estaba el trono de Satanás. Entonces, como consecuencia, la iglesia fue creyendo en las mentiras de los políticos y de los religiosos de corte babilónico, hasta que se vio aprisionada en una estructura religiosa de tipo babilónico. Y ese sincretismo la absorbió.
hermanos, absorbió a la iglesia y se fue borrando de su memoria todo vestigio de que ella pertenecía al reino de los cielos. Entonces, en ese tiempo, todo comenzó con las ambiciones políticas de los emperadores, comenzando por el emperador Constantino y su famoso edicto de tolerancia del año 313 después de Cristo. Cosa que hasta hoy, hasta el día de hoy, muchos celebran porque, según ellos, al fin se daba por terminada la persecución y la llegada tan anhelada de la libertad religiosa. Incluso es posible que los cristianos de ese momento, de esa generación, hayan creído en la visión de Constantino cuando iba a una batalla, que se le apareció en el cielo una gran cruz con una leyenda que decía en griego, otros dicen que en latín, que decía in hoc signos vinces, en latín, significa con este signo vencerás, con el signo de la cruz. Ese fue el impulso y zarpazo para que se fuese creando un poderoso reino religioso político a nivel mundial, con énfasis lógicamente en Occidente. Y el testimonio de la Iglesia, del Señor, fue perdiendo vigencia. Ese testimonio se fue degradando cada día más. Y el mundo se fue acostumbrando a ver a la Iglesia en ese monstruoso imperio que implantó el culto a la Reina del Cielo y otros dioses babilónicos. Y el mensaje del reino de los cielos se fue esfumando de la memoria de los santos, máxime cuando la Biblia llegó a ser estigmatizada y considerada un libro prohibido. Y vemos en la historia cómo ese reino religioso, político, terrenal, procuró perpetuar su hegemonía usando la violencia, usando la mentira, usando el engaño, usando los subterfugios en medio de oscuras intrigas, enredos en el comercio de la simonía, por ejemplo, con brazos armados, o sea, con ejércitos, con las cruzadas y con la ignominiosa Inquisición histórica. O sea, una verdadera cueva de ladrones y pillos de toda pelambre. Claro, el Señor no iba a dejar a su iglesia en ese oscuro y perverso mundo para siempre. El Señor tenía su tiempo para sacarla de allí. Sin embargo, consideramos que es un milagro de Dios que la iglesia hubiera sobrevivido después de 1000 años de cautiverio babilónico. Una iglesia amordazada por una oscura entidad religiosa jerarquizada. Una entidad idólatra y altamente pervertida bajo un riguroso gobierno piramidal. Y ese milagro ocurrió debido a que el Señor había prometido que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia de Cristo, como lo estampa el mismo Señor en Mateo 16, versículo 18. Él tenía que hacer algo y lo hizo, lo empezó a hacer, mejor dicho.
pues cumplidos esos 1000 años en esa nefasta situación, en 1517, o sea, comienzos del siglo XVI, el Señor decidió ponerle fin a ese cautiverio. Y me encanta el tema que se está dando los jueves, porque tiene que ver también con el remanente que el Señor sacó de ese cautiverio a comienzos del siglo XVII, y fue cuando sacó un remanente con el propósito de empezar a restaurar el testimonio de la iglesia entre las naciones. Por ejemplo, a mí se me ocurre que en ese tiempo no es para maravillarse que aquellos hermanos como Lutero, Calvino, Zwingli y otros hermanos que lideraban aquel remanente trajeran consigo una serie de costumbres y orientaciones dogmáticas que habían vivido, pues, salvo algunas contadas excepciones, todos ignoraban el mensaje de las Escrituras. De manera que el camino de restauración que les esperaba era sumamente largo. El Señor no podía restaurar el testimonio de su iglesia y el mensaje del reino de los cielos en medio de aquella absoluta ignorancia de su voluntad. El punto fundamental para que se diese la reacción de Dios con los reformados frente a la estructura religiosa imperante fue la salvación por la fe y no por obras, cuya chispa fue el codicioso ofrecimiento de la salvación mediante la venta de las indulgencias. Aquí en Colombia decimos, ese fue el florero de Llorente. Entonces los escapados no conocían otra clase de gobierno que el del sacerdocio jerárquico impuesto por los hombres, o posiciones clericales compradas por ellos mismos, con figuras prominentes y reverenciadas y consideradas los oráculos de Dios sobre la tierra. Y claro, eso mismo optaron por prolongar en el curso de la Reforma, porque no tenían otra luz. Incluso hasta el día de hoy, muchas cosas de esas las han prolongado, pues los escapados desconocían y siguen desconociendo tal vez que en la iglesia, el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios es sacerdotal, y que el que quiera ser el primero debe ser el servidor de todos, como lo fue el Señor en su ministerio aquí en la tierra. Entonces, dado que los escapados desconocían las Escrituras y la obra del Espíritu Santo en nosotros, entonces para ellos era normal pensar que Dios llamaba a determinadas personas y las dotaba de derechos celestiales para enseñorearse de los demás mortales en la iglesia. Por otro lado, los escapados no conocían otro lugar de reunión y adoración que los templos edificados por los hombres, a los que también llamaron iglesias y las siguen llamando, dotados de altares donde oficiaba y aún sigue oficiando un ungido especial hasta el día de hoy. Pues los escapados ignoraban y lo siguen ignorando, que la iglesia de Cristo somos los redimidos de Dios, que también somos su templo y que también somos su casa,
y que también somos el cuerpo de Cristo. Los escapados trajeron consigo la obligatoriedad de guardar determinadas festividades, por ejemplo, y otras cosas arraigadas en el cristianismo oficial hasta el día de hoy. De manera que para ir deshaciéndose de todo eso, ha sido necesario una verdadera lucha de siglos a fin de volver a esa senda antigua del reino de los cielos. Entonces, la gente fue prolongando la costumbre de no consultar la Biblia o consultarla muy poco y contentarse con alimentarse con las enseñanzas y afirmaciones de otras personas, lo que conlleva el peligro de caer en graves errores y hasta herejías por el descuido de consultar las Escrituras, lo que se hacían los hermanos de Berea, por ejemplo. Se dice que los hermanos creyentes de otras culturas como la China, por ahí he leído algo de eso, que no han salido de una estructura cristiana jerarquizada e idólatra, sino tal vez del budismo y otras corrientes orientales, aman las Escrituras y las guardan con mayor reverencia, aunque no abunden las Biblias en esas latitudes. De manera pues que frente a nosotros hay un mundo de cristianos cuya situación es ilustrada en la carta a Sardis, donde cantidades no han dejado la esfera religiosa ni toda esa herencia que ha permanecido a lo largo de los siglos. Y allí, en esa carta dice que muchos tienen nombre de que viven pero están muertos, pues no han logrado vencer el poder de la muerte en ellos. Eso lo dice Dios, no yo. Nosotros, los que integramos esta generación de creyentes, debemos tener la convicción de nuestra necesidad de conocer la palabra de Dios, el Evangelio del reino de los cielos, que nuestro ser sea lleno de la luz de Dios para que anhelemos que Cristo reine en nuestras vidas como es su voluntad. Para que Cristo reine en nosotros, es necesario eliminar de nosotros todo vestigio de maldad e injusticia, como ha de suceder entre las naciones del mundo cuando el Señor Jesucristo venga. Si en nosotros todavía existen inclinaciones hacia algún grado de perversidad y de codicia, entonces nosotros mismos nos encargamos de impedir que Cristo reine en nosotros. Hermanos, cuando el Señor venga en su gloria, el reino de los cielos no será una realidad completa y literal entre las naciones hasta que toda la maldad que hay en el mundo sea juzgada y eliminada. El Señor no va a reinar sobre ningún vestigio de maldad. Por otro lado, las naciones sumidas en la maldad se oponen a que el Señor reine sobre ellas. El ejemplo lo tenemos en Israel, lastimosamente, durante la primera venida del Señor. Y eso mismo puede ocurrir en nosotros, particularmente como creyentes. Asimismo somos nosotros, aun cuando seamos creyentes, los que creamos y erigimos nuestras propias barreras infranqueables, lo estamos haciendo. Pero cada quien debe tomar una valiente decisión personal. Todavía tenemos tiempo para hacerlo, para irnos en ese derrotero
que es la voluntad del Señor. Si la luz de Dios llena nuestro corazón, si Cristo reina en nosotros, difícilmente alguien nos pueda engañar, colmarnos de temores e inquietar nuestra alma. Es un verdadero contrasentido que las tinieblas logren engañar a la luz. Ahora nosotros estamos intentando y hasta luchando por edificar y vivir esta etapa avanzada de la iglesia reflejada en la carta a Filadelfia. La iglesia del amor fraternal, la iglesia del amor entre los hermanos que integramos el cuerpo de Cristo. Porque observemos cómo dice una parte de esa carta. Lo encontramos allá en Apocalipsis 3:8. Dice el Señor allí: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis 3:8. Entonces, se supone que los que estamos pisando el terreno de Filadelfia, ya conocemos la palabra de Dios, se supone, con suficiencia como para poder guardarla. Y conociéndola, nadie nos va a engañar. Si tenemos esa valiosa herramienta, ninguna corriente conspirativa nos va a hacer cambiar de opinión ni a perturbar nuestra alma. En este versículo de la carta a Filadelfia, o sea, Apocalipsis 3:8, hay 4 puntos fundamentales que quisiera enumerar someramente. Primero, que delante de nosotros y para nosotros hay una puerta abierta por Dios que nadie puede cerrar. Ante esa declaración, no hay motivos para que nos dejemos atemorizar. Dios está ahí. Sigamos adelante con el Señor. Segundo, que es una característica de Filadelfia disponer de poca fuerza, poco poder terrenal, como abundan en las estructuras religiosas. Pues la fortaleza nuestra es guardar la palabra de Dios y no negar el nombre del Señor Jesús. Tercero, nadie puede cerrar esa puerta que Dios nos ha abierto mientras que guardemos la palabra de Dios, mientras que nosotros no neguemos el nombre del Señor. Pero para guardar la palabra de Dios hay que conocerla. Hay que buscar su revelación por el Espíritu. Hay que hacerla parte de nuestra experiencia diaria. Si no conocemos la palabra de Dios, es imposible que la podamos guardar. Y si la desconocemos y no la guardamos, cualquiera nos puede desorientar y mostrarnos otras puertas y falsas expectativas y colmarnos de temores. Cuarto,
que si conocemos la palabra de Dios y la guardamos y conocemos al Señor Jesucristo, pues no negamos su nombre ni lo cambiamos por otro nombre. En la iglesia de Jesucristo no puede haber otro nombre que sustituya al Señor Jesús, ni que lo desplace, ni que la gente se incline por otra persona, ni aunque sea ligeramente. Hermanos, Dios está interesado en que entre nosotros haya la voluntad de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Nos preocupamos por tener una pensión por la vejez. Nos preocupamos por muchas cosas y eso está bien. Eso está dentro de la vida y es interesante y es necesario buscar esas cosas. Pero hay algo que nos llama la atención y es que no nos preocupamos por arreglar nuestra vida para el encuentro con el Señor. Eso va a ser muy dramático. En el contexto de Mateo 6, dentro del marco del Sermón del Monte, el Señor nos insta a que tengamos más confianza en Él, que le bajemos la temperatura a ese afán por lo que debemos disponer para comer, para vestir y demás necesidades cotidianas, con esa intensidad como lo hacen las gentes en el mundo. Entonces, en ese contexto, el Señor concluye con el versículo 33, en Mateo 6, 33, que quisiera que leyéramos. Dice, más buscad, o sea, más vosotros, los hijos de Dios, los redimidos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando hay demasiado afán en nosotros por estas cosas, es fácil que estemos expuestos a caer en ciertas trampas que ofendan al Señor. Hermanos, ¿le podríamos creer al Señor? He ahí el quid, como dicen. Para nosotros es difícil creer al Señor y someternos a esos parámetros. Por no decir que imposible llegar a ese estado de conocimiento. Pero se logra, hermanos, eso se logra cuando la palabra de Dios mora en nosotros y se hace parte integral de nuestra existencia y de nuestro testimonio. Además, en nosotros mora el Espíritu Santo, que nos conduce a toda verdad, conforme dice el Evangelio de Juan. Se hace posible buscar primeramente el reino de Dios y su justicia cuando el Espíritu Santo mora confiadamente en nuestro corazón y nosotros le permitimos que haga su voluntad en nosotros. Quisiera que me acompañaran leyendo en la carta de Pablo a los Efesios capítulo 3, los versículos del 14 al 17. Antecito, él dice que él dobla sus rodillas para rogar por esto. Dice en el 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué doblar las rodillas? Porque esto es muy serio, hermano. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué dobla Pablo sus rodillas ante Dios? Para que os dé, le dice a los hermanos
de Éfeso y para nosotros, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Nosotros necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. No es que Él no esté allí, pero muchas veces no habita confiadamente como en su propia casa. Es necesario que habite en su propia casa que ha sido comprada con un precio altísimo. Se hace posible buscar primeramente el reino de Dios y su justicia cuando tenemos conciencia de que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros no nos podemos dar el lujo de decir, yo mando en mi vida, porque soy un hijo de Dios y he sido redimido, por mí han pagado un precio. Cuando nuestro arrepentimiento es genuino, cuando aprendemos a humillarnos delante del Señor, lo vamos comprendiendo. Estamos en los tiempos, en los últimos tiempos. Eso es algo que no se debe objetar. Estamos en los últimos tiempos. Y esta no es una frase de cajón. Desde 1948 estamos en los últimos tiempos, hermanos. Estamos al borde de la manifestación del último emperador mundial. Y todo este movimiento que están aconteciendo y que en esta semana aquí en Colombia estamos viendo unos coletazos, es porque hay un movimiento para ir ya formando el escenario para que ese último emperador mundial ya empiece a dictar sus primeros edictos. Entonces, como consecuencia, el pueblo de Israel, en primera instancia, y la iglesia también, hermanos, deben afrontar una gran persecución por parte de la bestia que gobernará el mundo. Quiero traer a colación dos textos. Uno en Daniel 12:1 y el otro en Apocalipsis 13:7. No es el tema de hoy, pero hay que hacer mención de esos dos textos. En Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea que será peor que el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, como consecuencia. Y en Apocalipsis 13:7 dice, y se le permitió, ahí está hablando de la bestia, el último emperador mundial, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Eso es una declaración de Dios en el libro sagrado. Entonces, la Biblia es clara en declarar que la resurrección de los santos se efectuará cuando el Señor venga. Es decir, el último día del gobierno del anticristo. Esa cuestión de un rapto secreto y excluyente antes de la gran tribulación es un mito traído de los cabellos, encajado a quienes desconocen la palabra de Dios. Quisiera que algunos hermanos que tengan cómo anotar, les voy a dar unos pocos textos donde la Biblia declara eso. Por ejemplo, la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4.
También la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 17. También es importante Mateo 24, del 29 al 31. También la primera de Corintios 15, los versículos 51 y 52. También Apocalipsis capítulo 11, los versículos 15 al 19. Y también la primera Tesalonicense, capítulo 5, del 1 al 8. Esos textos nos dan mucha luz sobre eso. Pero, en la esfera de la iglesia, ¿quiénes estarán expuestos a sufrir los rigores de esa gran tribulación? Para contestar esta pregunta es necesario revisar, aunque sea someramente, las cartas de Apocalipsis, por lo menos las últimas 4, que son las esferas de la iglesia que en este momento existen, conforme allí lo declara. Entonces tomamos a Tiatira. Miren lo que dice, si los hermanos se dieran la tarea en estos días de leer esas cartas, mirarían estas cosas. Esa esfera religiosa, organizacional que está allí ilustrada, babilónica, será arrojada en cama y sus hijos serán heridos de muerte. En Apocalipsis 17 dice cómo será la eliminación de esa organización. Y a los que con ella adulteran y los son infieles al Señor, tendrán que enfrentar los rigores de la gran tribulación. Pero hay gente de esa esfera de la cristiandad a la que el Señor guardará de esos sufrimientos, por cuanto no asumieron esa doctrina y no conocieron lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Tengamos en cuenta que nadie en Tiatira tiene algún conocimiento sobre esos aspectos escatológicos, o muy pocos, como cuáles, como la gran tribulación, como inclusive no mencionan al anticristo, nada de arrebatamiento, no conocen eso, nada de la resurrección. Para ellos todo el que muera se va para el cielo. ¿Dónde está mi abuelita? En el cielo. Lo único que necesita es que lo tome la muerte confesado. Y a veces ni eso. Sardis, esta esfera de la iglesia, se caracteriza porque su inmensa mayoría se compone de personas comprometidas con una religión, que no han experimentado el nuevo nacimiento. Y por eso el Señor les dice en esa carta, dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives y estás muerto, miren. Y a ellos mismos les dice que guarden lo que han recibido y se arrepientan. Y luego le dice, pues si no velas, le dice con toda claridad, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, ¿qué les espera? Pero en el contexto de esa carta dice que allí hay unas pocas personas que no sufrirán los rigores de la gran tribulación, que han velado y no han manchado sus vestiduras. Entonces no hay necesidad de tribulación para esas personas. Porque la tribulación no es un castigo propiamente dicho. La tribulación es necesaria. La iglesia primitiva pasó siglos de tribulación y se sostuvo su testimonio en la tierra. Cuando las tribulaciones cesaron,
vino un gran desastre. Filadelfia, la carta a Filadelfia. Aquí en esta carta, aquellas personas que se han mantenido en la situación espiritual que hemos comentado un poquito antes, ¿qué les dice el Señor? Les dice en Apocalipsis 3:10, ahí está, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Volvemos con la palabra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, esa es una promesa que el Señor sostiene allí, hermanos. Y al resto de personas en Filadelfia que no se ajusten a estos parámetros, ¿qué les puede esperar? Necesitan entonces pasar por los rigores de la gran tribulación. Por último, veamos a la Odisea. Es la esfera de la iglesia cuyo énfasis es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía tiene relación con el abandono y el rechazo de la fe. En este caso, apartarse de la fe en el Cristo revelado. En estos días se escucha mucho eso de la unión de religiones para que todos los hombres vivamos en paz. O sea, no hay necesidad de Cristo. Todas las religiones se unifican y vivimos en paz. Por ahí va la apostasía. Por ejemplo, la nación de Israel voluntariamente decidió alejarse de Dios. Eso lo sabemos nosotros. Entonces la apostasía siempre ha existido, pero la rebelión de los últimos días se caracteriza por algo sin igual. Es la gran apostasía, como habla en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses capítulo 2. Y alcanzará proporciones tan gigantescas que el mismo Satanás, a través del anticristo, será adorado por los hombres. Entonces la iglesia cristiana cada vez se mostrará más fría e indiferente con Cristo por fuera, con las puertas cerradas y Cristo por fuera, y no en estrecha comunión con la iglesia. Entonces, sobre todo porque el énfasis del cristianismo será el rechazo a aceptar el señorío de Cristo, como hace énfasis en la carta a Filadelfia, así como su posición como cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Históricamente han depuesto esa cabeza para poner otras. En el horizonte se perfila una revuelta general de los hombres contra Dios. Y ese escenario ya está siendo preparado, por no decir que iniciado. Dice en Apocalipsis 3:20, que es un texto que la gente usa para evangelizar inclusive, pero eso lo hables a la iglesia, dice: he aquí, yo estoy a la puerta. O sea que está al mismo borde de su segunda venida. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, él no llama a las instituciones religiosas, sino a las personas. A él le interesan las personas. Hijo mío, dame tu corazón, dice por allá. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su vida, la puerta de su corazón, la puerta de su intimidad
la puerta de su confianza, de su amor, la puerta de su adoración. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Seremos amigos y empezaremos a decirnos nuestros amores y nuestros cariños y nuestros secretos. El Señor quiere salvar a la gente y el Señor busca por varias maneras a la gente, por ejemplo como esta, ¿no? Entonces, ¿qué sucederá con aquellos que no le abran la puerta al Señor? ¿Qué puede sucederles? Veamos pues en todo esto que hay personas que es necesario que experimenten los rigores de la tribulación a fin de que tengan la oportunidad de arrepentirse y salvarse. En todo el mundo, hermanos, como en estos días lo hemos visto, hay un propósito de acabar con la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo tiene una barrera para que no avancen ciertas corrientes perversas del mundo. Nosotros le pedimos al Señor que levante mujeres y hombres en Colombia para que estén en humillación delante del Señor, para que realmente podamos ser la sal, pero no dentro del salero, sino la sal que salga del salero para que pueda salar. Y seamos la luz, no debajo de un almud, sino que sea una luz que alumbre a los hombres, que nosotros seamos, que hay que pagar un precio, el Señor sabrá, pero nos dará a nosotros las herramientas y nos dará el valor y nos dará a nosotros el respaldo que necesitamos para hacer esa tarea. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén. Amén.